In your last slide, you said that these mechanisms can explain a great number of phenomena in language in particular, and I wanted to know what kind of universal phenomena of language can you explain? What can you say about linguistic universals, for instance, using these mechanisms? Linguistic what? What can you say about linguistic universals, universal properties of language? Maybe not static properties, or maybe dynamic phenomena that are universal. What can you say about that with this framework or theory? Well, here are my limitations. Not being a linguist, I don't dare to say much about linguistic universals. The only universal I spoke about is that if you let people within one community communicate a lot among each other without kind of boundaries between communities, they will tend to converge on the same language, will tend to converge on the same vocabulary, on the same words, on the same expressions, on the same grammar. That, I think, is a universal phenomenon in language. But in how far there is, for example, a universal grammar that's already inbuilt in our brain, I don't dare to speculate. I'm personally rather skeptical about that, but I don't dare to speculate about it. Yeah, this has been a very informative presentation and a very adequate summary of complexity theory as it applies to diverse domains. I have one significant question, and the other one is a minor one. I'll start with the minor one regarding the capacity of agents. Is it really necessary to posit that agents are capable of learning? I mean, the difference between human agents or animate agents versus mechanical agents. And you take a linguistic system, for instance, if you said the lexicon is an agent, is it capable of learning? That's the first question. The second question is whether, from the point of view of evolution, there is room for a system to evolve toward less complexity. Remain adaptive, but evolve toward less complexity. I think there was some ambiguity in one of your statements. It said systems change irreversibly toward more adaptive and complex organization. And I didn't know whether it also meant more complex organization or just evolving toward complex organization. But the question is whether you can go from complexity to simplicity. Yeah, two very interesting questions. About the agents being capable of learning, that is not strictly necessary. Indeed, if you work with molecules, like the example I gave about magnetization, you have simply iron molecules in a piece of iron. They will adapt. What's important is that they can adapt, and learning is a form of adaptation, more kind of higher level form of adaptation. Adaptation simply means that they can change their behavior in such a way that it fits better. That after the change, there is less friction, there is more alignment. That's the only thing you need. About your second question, that is a very interesting question about which I've done a lot of research. There is a tendency towards increasing complexity. It does not mean that every evolution is towards increasing complexity. Usually what I say is what you get in evolution is integration and differentiation. Integration, of which this homogenization is one example, is that a number of initially autonomous independent agents kind of agree about a certain way of doing things so that they start behaving in a synchronized, coordinated way. That is the aspect that you might say, in a sense, creates more order. It doesn't create more complexity. It might even create less complexity because the agents become more similar.
But there is a second aspect that I haven't really spoken about, that's differentiation. I mentioned the division of labor. The division of labor is basically that once the agents have some kind of a cooperative agreement, they are coordinated, they can rely on each other, then there is advantage for the agents to become more different from each other. Because by becoming different, they can specialize. By becoming specialized, they can do things that the others can't do. And as a whole, they can do more than together. So these are the two general tendencies, integration and differentiation. And I define complexity, it's a question of definition, complexity as being larger if there is both integration and differentiation. But it doesn't mean it in every single case complexity increases. There can be cases where complexity is redundant, where you have a complex arrangement that doesn't serve any purpose. In that case, evolution will have a selective pressure for simplicity. You may have some remaining structures, let's say some remaining conventions. For example, in law, it's often that you have ancient laws that were important when they were formulated 100 years ago, but that now make life more difficult because they speak about things that are no longer relevant. Then it is good to get rid of those laws and make the system simpler. So from time to time there will be a simplification. It's just that in the long term, everything included, there will be a tendency towards differentiation and integration, therefore complexification. Good morning, and thank you very much for your kind of synthesis or trying to explain clearly what a mess we have with concepts. I'm a linguist. I'm dealing with semiotics and with references. Then we are in a completely huge mess of concepts, notions, impressions, even ideas. Because ideas nowadays, it seems lost in the past, but it could be present. Well, my question is about which means or tools or kind of devices you are applying to purify, refine lexicons or dictionaries or definitions, like, for instance, workflow. We are not in a position to understand quite clear what is beyond this relative new nowadays concept, or two words concept of distributed cognition or common rules or standards. Standards are, even in music, a kind of floating concept that all people understand, but nobody could realize or really understand at all. Then, what kind of concepts, of notions are you working on to solve the complexity of our cognition? Well, thank you very much. Well, difficult questions like the speaker yesterday, Mr. Mounet, explained, concepts are always to some degree fuzzy. I try to minimize the fuzziness, but I can't avoid it. Certainly a concept like standards, I'm afraid it is pretty fuzzy also for me. Other concepts like, for example, workflow, coordination, complexity, organization, I try to define as clearly as possible. I haven't given you the full definitions here, because otherwise I would never have been able to touch on so many topics, but for me, I think I have a relatively clear definition. And if you want to know the basis of my definitions, which is the basis you might sometimes call the ontology of my worldview, it's something I called distinctions and connections. In cognition, we start by categorizing the world. We make distinction between something is red, something is blue, something is big, something is small. These distinctions are to some degree fuzzy, but
they are distinctions. They are what we need to make sense of the world. Assuming that we have distinctions, you need to connect these distinctions into a whole, into a system. You need to establish relationships between one thing and another. You need to establish, for example, that there is a relationship between, intelligence and problems, or there is a relationship between red and tomatoes. So, for me, the essence of cognition is a system of distinctions and connections. The two together form a network. That network self-organizes. In the process of self-organizing, it creates new connections, new distinctions, but always to some degree, the connections and the distinctions are fuzzy. That's unavoidable. Hi ha una última pregunta aquí, dic última perquè després hi haurà també col·loqui, després de les altres dues conferències, però hem de tallar, si no se'ns faria massa tard. Gràcies. Sí, ho preguntaré en català. En la caracterització que ha fet sobre el pas de la concepció newtoniana cap a la complexitat, ha dit que es passava del determinisme a la incertesa i que no podíem predir exactament el futur. Tanmateix, després, en posar exemples sobre la intel·ligència col·lectiva, ha parlat del mètode Delphi i totes aquestes descripcions de grup que són justament totes les tècniques que empren en prospectiva. La meva pregunta seria fins a quin punt aquesta intel·ligència col·lectiva ens pot ajudar a predir el futur, no concebut com un futur ja donat, sinó com un futur que es construeix. Determinism as a philosophy doesn't help us to predict the future. It only speaks about theoretically, if we would know everything about every single particle, then following the laws of neutrons we could predict. In practice it only works for very simple systems, for planets turning around the sun, cannonballs being shot. It works for almost nothing else. So as you say, once we get for more complex problems, like for example, trying to forecast the future of our society, we cannot rely at all on the Newtonian methodology. Collective intelligence, like for example the Delphi procedure, may help us there. But there is no guarantee. It certainly will not give you reliable predictions. It will give you predictions that hopefully are better than the ones we have now. So I do have quite some hope that if this collective intelligence is developed better, if, for example, we develop better methods, better tools. I'm thinking particularly about computer and communication tools to help people to discuss in a more constructive way. We will get better forecasts, but these forecasts will always be things that need to be corrected. That's what I said about agents. Agents have some degree of intelligence that implies that they have some idea of what's the right thing to do. That means that implicitly they anticipate that if they do a particular action, they will achieve a certain effect. In the short term, that may work. In the longer term, they will always encounter surprises. What characterizes an intelligent agent is that it's adaptive. The moment things go wrong, it changes its course, it adapts. So what we need is a system that as much as possible anticipates, but it is also as flexible as possible, so that the moment we see that things are not going the way we expect them to do, we change, we adapt, we change our models. And that is what an ideal collective intelligence system would do. And I do have high hopes that we will be able to develop much better systems than the ones we have now. But they will never be perfect. Thank you very much. Sortim a prendre el cafè, 20 minuts, i també us volia dir que si algú se'n va ara,
La sessió de la tarda és aquí al costat, a l'aula Ramon i Cajal, del Pati de Ciències, just al mateix pis. Gràcies. No, no. Ui, que sí. Que també. Bé, escolteu, comencem perquè escoltar, perquè podem recuperar, no se sent? Sí, ara sí. Comencem, tenim ara, doncs, l'immens plaer de tenir entre nosaltres el professor Roland Terborch de la Universitat Nacional Autónoma de México, que vaig tenir l'ocasió de conèixer ja fa un temps, ara que ens coneixem, perquè és allò que vas caçant persones que no coneixes però que utilitzen termes que a tu t'interessen o temes que a tu t'interessen, no? I tot una vegada vaig veure una persona que parlava de les llengües de Mèxic i parlava d'una ecologia de presiones. De presiones, Ecologia de... Ecologia de presiones. Carai, dic, això ha de ser interessant, no? I en ocasió que estava a Barcelona en un altre simposi, en vam trucar i ens vam poder conèixer. De manera que avui el podem tenir aquí formalment també, perquè ens expliqui, doncs, el seu model referit al que ens diu el desplaçament de les llengües a Mèxic, que, com sabeu, és un cas de diversitat lingüística molt interessant, de contacte lingüístic molt important i que ens pot ensenyar també moltes coses sobre la vida i la mort de les formes lingüístiques. Doncs bé, el Roland ara ens explicarà aquest model interessant, que ja veureu que en això de l'ecologia doncs, hi ha diverses influències, no? Ahir li deia amb ell. Tenim, per exemple, com veurem després el professor Salikoko Mufwene, doncs, que parteix més acostat a metàfores biologicistes, diríem. Diguem, jo mateix, que he fet unes coses intermèdies, agafant coses de l'ecologia, però també de la física teòrica i dels sistemes complexos, i en canvi el Roland Terborch que fa una altra ecologia, però sense haver de recórrer a metàfores, diríem, tant de la biologia, sinó d'un model propi més sorgit de les ciències socials i de la sociologia i de la política lingüística, l'ecologia de presiones. Doncs endavant, el Roland. Primero, buenas tardes y muchas gracias a Albert y a Ángels por haberme invitado. Es la primera vez que realmente que hable nada más de este modelo. Normalmente lo uso como un instrumento para explicar alguna cosa. Dentro de lo que es, por ejemplo, lo que es ahorita la complejidad, pues el problema que hemos tratado, somos un grupo de investigación que investigamos en el desplazamiento, mantenimiento de las lenguas indígenas en México o la muerte de las lenguas. Y hemos tratado, pues, dentro de este proceso tan complejo que está sucediendo, cómo podemos hacer un poco más simple, tal vez, ¿no? Cómo quitarle un poco de complejidad, que obviamente, que no tengo la solución, eso ya lo puedo adelantar, que queremos ver por qué, por ejemplo, en un lado, que nosotros no tenemos en general comunidades tan grandes como Cataluña, donde hablan en catalán, y están en contacto con el español, ahí también siempre están en contacto con el español, a veces con el inglés, pero son más bien comunidades muy pequeñas, muchas veces nada más pueblitos de 1,000 a 2,000 habitantes.
y estos se están comportando de manera muy, muy distinta. En algún lugar, o sea que uno piensa que son más o menos las mismas condiciones y ahí se mantiene la lengua a flote, y en otro lugar desaparece, pero con una rapidez enorme. Entonces lo que queríamos buscar, pues los diferentes factores que hay, y ahí surgió la idea de la presión, pues cuál es la presión que sufre cada comunidad o cada hablante para abandonar su lengua y para mejor hablar en, castellano, ¿no? Y en primer lugar, o sea, lo que es central para esta presentación, pues es el desuso o el desplazamiento o muerte de lengua, como siempre lo quieran llamar, que una lengua desaparezca. Y también que haya una conciencia de que una lengua desaparezca, porque no me refiero, por ejemplo, digamos, al caso del latín, que luego también hablan de una lengua muerta, pero el proceso fue uno totalmente diferente a lo que está sucediendo ahorita en esas comunidades. Y bueno, esto todavía, ayer lo tocamos brevemente con Sally Coco y con los demás que estuvieron en esa mesa de debate. Obviamente sí hay que ver por qué es un problema, pero ahorita por falta de tiempo simplemente lo doy por un hecho, que el desplazamiento de una lengua es un problema y se trata de conservar la complejidad en ese sentido, o sea, la diversidad lingüística. Bueno, parto, o sea que de que hablar es actuar. Se trata de actos de habla, obviamente. No voy a hablar sobre actos de habla, pero eso está detrás. Y pues que cada acción humana depende de presiones. Y esto es entonces el punto, o sea que puedo usar esta noción de presión también para cualquier otra acción que no sea la comunicación. Solamente, o sea que quiero decir con esto, o sea que también va a haber ejemplos que son muy, muy generales y no se refieren al habla. Y pues entonces el propósito es identificar y clasificar las presiones que causan el desplazamiento, mantenimiento de las lenguas indígenas. Voy a ver primero, obviamente quiero presentar un modelo o partes de un modelo, no podré profundizar en cada detalle, y voy a presentar primero algunas condiciones, que más bien lo que debería de explicar ese modelo, y después pasar al modelo mismo. Finalmente pondré unos ejemplos y trataré de clasificar o categorizar lo que vimos ayer con la borrosidad, ¿no? Las diferentes presiones que se pueden ver, se pueden notar en una comunidad determinada. Y finalmente, como todo esto, pues lo estamos siempre viendo como una herramienta para la planificación del lenguaje, pues qué consecuencias podría tener esto para la planificación lingüística dentro de una comunidad determinada. El problema es que realmente es tan complejo que sí necesito una planificación para cada comunidad, y no puedo no puedo suponer que la planificación puede ser la misma para toda la nación. Pensando ahí en México ahorita, pero espero que también se pueda usar en otros lugares. Hay algo también, algo que limita un poco esto, nada más estoy pensando
en comunidades donde el español, o sea que español está en contacto con una lengua indígena, no con 2 o 3 o 4 como también sucede en Oaxaca o en Chiapas, por ejemplo, en algunos lugares, en Veracruz. Bueno, entonces, según yo, la ecología de presiones debe ser capaz de explicar algunos puntos. Sería, en primer lugar, las acciones realizadas como consecuencia de diferentes presiones en conflicto. Ahí la complejidad. Algo de la... Obviamente, o sea que como ya vimos, la complejidad no se puede explicar, pero un acercamiento a una explicación de las presiones en conflicto. Presiones en los niveles micro y macro, o sea que individuales y colectivas, que son diferentes presiones que por ejemplo, puede haber presiones sobre una comunidad, puede haber presiones sobre un individuo y pues serían en los niveles micro y macro y acciones con fines inmediatos y fines a mediano y largo plazo, que sería la planificación en general, es que el ser humano es capaz de planear. Planear, pues, pensar en el futuro. Muchos animales también están haciendo cosas que sirven para el futuro, pero no es una planeación en ese sentido. Nosotros estamos desde niños ya, bueno, están planeando para nosotros nuestra educación y nuestra formación. Y mientras mejor planeado sea, pues más éxito podríamos tener en la vida, ¿no? Si ya como bebés sabemos en qué vamos a trabajar de adultos, pues estamos ya muy, muy bien orientados. Pero va un poco para allá, que ya sepamos desde muy, muy temprano qué vamos a hacer en el futuro. Y bueno, cuarto, ¿por qué diferentes personas pueden experimentar presiones distintas? Ahí está otra vez la diversidad, porque digamos, todos sentimos hambre, todos necesitamos comer, pero luego, por ejemplo, a mi esposa le interesa ir al cine y yo quisiera mejor ir al teatro. Entonces, ¿por qué hay estas diferencias? Y así siempre hay diversidad entre lo que las personas o las comunidades quieren. Y quinto, la diferencia entre desigualdad y desventaja, porque todos somos desiguales. Eso es un hecho, porque siempre, bueno, digamos, sobre todo en lo que es la izquierda, se ha hablado mucho de la desigualdad y que haya una igualdad total, pero ya simplemente entre hombres y mujeres, entre altos y chaparros, entre viejos y jóvenes, siempre hay cierta desigualdad. Y es un hecho, entonces, una diferencia sería la desventaja. Y las relaciones de poder en situaciones específicas y generales. También debe explicar ese modelo. Y por último, clasificar las diferentes presiones que determinan la mayoría de las acciones de los miembros de una comunidad. De lo anterior, como ya lo había dicho, no voy a poder detallar en cada uno de estos. Voy a decir a modo general porque sería demasiado, pero en ese punto sí voy a profundizar un poco más al final. Bueno, y
antes que nada quería hablar brevemente de los objetivos en conflicto, que también pueden ser presiones en conflicto. Y ahí pues está la complejidad. Lo he representado de esta manera, que con las flechas y los ovalados más bien son círculos que se ven de ese lado, que representan, los círculos más bien representan las presiones. Cuando las presiones están, no sé, que esos círculos están de forma, están colocados de forma paralela, entonces las presiones van juntas hacia una dirección. Pero cuando están como aquí, hay contradicciones entre esas presiones y nos hacen actuar de manera pues diferente, o sea que no sabemos exactamente todavía cómo va a ser la acción. Quiero dar brevemente un ejemplo, o sea que de la vida cotidiana. Un fumador que quiere dejar de fumar y tiene cierta voluntad y le pone un paquetito de cigarros y se ve tentado y está pensando en lo que le dijo el doctor y está en ese conflicto. Igual que una persona obesa que tiene que bajar de peso y uno le pone un pastelito ahí, entonces también siente el mismo conflicto. Lo mismo también puede haber dentro de las comunidades, etc. Con eso solamente quiero decir una cosa, que los conflictos no necesariamente tienen que colocarse entre los grupos o entre los individuos. También dentro del grupo puede haber conflictos de presiones sin que haya un conflicto entre las personas. Por ejemplo, cuando se decide qué vamos a hacer. Por ejemplo, en la Ciudad de México acabamos de mencionar la contaminación. A todos nos afecta la contaminación. Y aparte de las fábricas, lo que causa la contaminación son los coches y el tráfico. El tráfico es tan terrible que muchas veces uno no avanza con el coche, entonces uno está parado con el motor encendido, está causando pues contaminación, y entonces sería encontrar una solución para todo eso. Y ahí puede haber, o sea que cada solución que se propone tiene tanto ventajas como desventajas para cada persona. No es que haya un grupo de la población en contra del otro. Y lo otro es que que cuando soy fumador y quiero dejar de fumar también, o sea que no estoy en conflicto con otra persona, en conflicto está dentro de mí mismo. Todo esto habrá que considerar en esos conflictos que puede haber, que no necesariamente son conflictos entre dos partidos políticos, digamos. Bueno, ahí en general, pues la noción, pues todo mundo usa, presión, bueno, las pequeñas lenguas, o sea que hay presión sobre las pequeñas lenguas. Obviamente no es sobre las lenguas, sino sobre las personas que las hablan. Hay presión de hablar en español, hay presión de hablar en inglés, en México por lo menos, no sé si aquí también. Y así siempre o sea que hay ciertas presiones. Entonces lo que nos propusimos fue definir un poco o explicar un poco más esa noción de presión. Y quiero mencionar antes todavía la noción de ecología lingüística que teníamos ayer,
que yo nada más estoy usando lateralmente, pero estoy tomando aquí un ejemplo de Kaplan y Baldauf sobre planificación del lenguaje, que dice que esto, por ejemplo, podría ser una comunidad, una nación, por ejemplo. Tiene una lengua nacional y oficial, que es lo amarillo, una lengua, un dialecto muy importante, que sería lo azul, el 2. 3, una lengua, pensando en España ahorita, una lengua religiosa, que sería el latín, y varias lenguas más, que son los puntos, o sea, donde dice 4. Entonces el punto es ese, que puedo hacer algo sobre uno de estos, por ejemplo, sobre ese punto 4, o sea, que esta lengua la apoyo o hago algo en contra o cualquier cosa. Y todo esto puede afectar toda esa ecología. Puede, no necesariamente tiene que, pero sí puede afectar a todo. Y esto es lo que siempre tendríamos que ver cuando estamos en cada acción, que toda acción puede tener pues efectos o daños colaterales, como lo llaman en la guerra, ¿no? Daños colaterales cuando se muere gente inocente. Y bueno, entonces en el centro está la presión. La presión que se encuentra en un contexto que sea el estado del mundo. El estado del mundo es precisamente esa complejidad que se va a afectar. La presión nos lleva a una intención, acción. Bueno, no quité la intención, como está por ejemplo en Searle, en los actos de habla, porque también hay acciones como, digamos, como nuestro corazón siempre está batiendo, pero no lo podemos meter aquí en ese tipo de acción. O sea que lo quiero relacionar a una intención, aunque hay muchas acciones que no son tan intencionales y siempre sí son acciones. Hay todavía cierto problema con esto. Hay muchos problemas todavía aquí, como luego lo van a ver, pero esa es la idea principal, que para llegar a una acción, por ejemplo, yo ahorita que estoy hablando, siento una presión. En ese sentido, la presión no es necesariamente algo negativo, es algo neutro, simplemente porque la presión me lleva a la acción. Entonces, ¿cómo aparece primero la presión? La acción obviamente cambia el estado del mundo, cambia todo el conjunto. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a la presión? Es un interés, que nosotros lo llamamos interés. Cada quien tiene ciertos intereses. Por ejemplo, normalmente cuando se habla de conflictos de intereses, nosotros diríamos conflictos de presiones y no conflictos de intereses. Según nosotros, ahí no puede haber conflictos entre intereses, solamente las presiones que emergen de los intereses pueden estar en conflicto. Es una cuestión de verlo de manera diferente. Tampoco vemos ahorita la presión como motivación, o sea, lo vemos diferente porque, digamos, bueno, no sé si qué tan común es eso aquí, pero en México es muy común. Puede que yo tenga que entregar todo mi dinero a una persona en la noche en la calle porque me pone una pistola en el pecho. Y siento una presión, eso es un extremo obviamente, siento una presión de entregarle el dinero porque si no, él cambia el estado del mundo, me quita la vida, ¿no? Entonces mi interés es más bien
seguir vivo. Y puede haber todo otro tipo de intereses que son muy normales, muy comunes dentro de nuestra vida. Y algo que es parte del estado del mundo es lo otro. Si pensando ahorita, sí vamos al lenguaje. Normalmente hablábamos de competencia, o sea que bueno, hablo 100% inglés, siempre dicen, soy muy competente en inglés, ¿no? Bueno, me preguntaría, bueno, ¿qué es el 100%? Pero bueno, a eso se refiere. ¿Qué tan competente eres en inglés o en español o en cualquier otra lengua? Y ahí siempre es individual, hablar la lengua de manera correcta. Claro, hay versiones que consideran a la competencia como algo social. Yo quería distinguir aquí entre lo social y lo individual. La competencia es más bien hablar correctamente a una lengua. Y lo correcto, pues, ¿quién dice que es lo correcto? Bueno, está, por ejemplo, para el español en la Real Academia, ¿no? Ahí le dicen a uno qué es lo correcto, pero bueno, en catalán no sé qué hay para que le digan a uno cómo hablar correctamente, pero ustedes ya han de haber hecho algo, ¿no? Pero también hay una forma que simplemente quiero ser exitoso. Así, por ejemplo, me platicaron dos mujeres que estuvieron en Tailandia y fueron a un restaurante y una de ellas tenía un resfriado terrible y pidió, o sea que quería una limonada sin hielo, entonces, y dijo, lemon without ice, que recibió una limonada con más hielo que normal, porque la mesera solamente entendió lemon y ice. Entonces le dijo, lemon no ice, y entonces sí estuvo bien, o sea que estaba ahí el vaso de limonada sin hielo. En inglés no es correcto, lemon no ice, pero ahí fue exitoso. Entonces, ahí estaba pensando en esa otra, pues le dimos este nombre un poco complicado, facilidad compartida. ¿Qué es lo más fácil entre dos o más personas? ¿Qué es lo que sin pensar podemos usar? Es por ejemplo, yo veo, por ejemplo, cuando estamos aquí en grupitos, por ejemplo, con Francis y con Sally Coco, luego empieza uno a hablar el inglés, porque es lo que nos coordina de alguna manera. Con Albert y Ángels, no estando Sally Coco, mejor hablo en español, aunque el español no es mi lengua, pero, y según creo que tampoco de Albert y Ángels, pero es lo que más fácil estamos empleando entre nosotros. Entonces, ese para nosotros sí es un punto clave, lo de la facilidad compartida, como podríamos ver tal vez más al rato, porque es diferente a la competencia, depende de la competencia, no es independiente de la competencia, pero es diferente. Y puede ser, o sea, que, por ejemplo, para nosotros, y hablamos de la máxima facilidad compartida, que por ejemplo con Albert, mi máxima facilidad compartida es el español. Y también puede ser, o sea que no necesariamente tiene que ser una lengua